Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad. En esta ocasión nos trasladamos hasta el sur del departamento de Santander en un corregimiento que se llama La India. Este corregimiento le pertenece al municipio de Landázuri, un lugar donde la historia se tejió entre el dolor, la resistencia y la esperanza hasta convertirse en un símbolo de reconciliación y ejemplo de paz para Colombia y el mundo. Hablar de esta comunidad es hablar de la fuerza del espíritu humano, de una comunidad campesina, quienes en medio de la violencia decidieron apostar al diálogo, al trabajo en conjunto y a la dignidad, donde hombres y mujeres valientes conformaron la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare como una alternativa de solución de paz. Su gran esfuerzo fue reconocido a nivel mundial con el Premio Nobel Alternativo de Paz en 1990, un galardón que apuesto que la mayor parte de santanderianos no tenían idea. Tenemos un premio Nobel alternativo de la paz. Tenemos un premio Nobel y no nos habíamos enterado. Bueno, ciertas personas sí lo conocen, pero de eso se trata el episodio. Muy bien, este episodio es realmente un homenaje a esta comunidad que creen en la sana convivencia, en la educación y en el trabajo colaborativo solidario y todo por el bien comunitario. Desde la Cátedra de la Santanderianidad hacemos un llamado para reconocer y proteger estos territorios donde se cultiva la verdadera paz, esa que nace desde el alma, esa paz que se cultiva todos los días en pro de su comunidad. Pues bien, bienvenidos a este viaje, a este episodio que nos va a llevar a comprender un poco acerca de ese gran premio Nobel alternativo de la paz, un corregimiento al que he denominado territorio de paz. Pero antes de hablar de estos hechos que marcaron el corregimiento de la India, quiero contar cómo conocí su historia. Y bueno, esto fue en el 2018, cuando tuve la fortuna de formar parte de un equipo de investigación por parte de la Universidad Industrial de Santander para elaborar el libro Santander, Paisaje de Sabores. Esto implicó que recorrimos los 87 municipios del departamento de Santander solo para registrar un plato típico representativo de cada uno. Y cuando yo llegué al corregimiento de la India, la verdad no me imaginaba que iba a tener este viaje tan histórico, un viaje memorable hacia un territorio que le apostó a la paz. Quiero relatar, y se llegó ya el momento de visitar el municipio de Landázuri. Allí en la alcaldía nos facilitaron los contactos del corregimiento de la India. Llegar hasta allí fue toda una travesía, porque bueno, los compañeros que viven en Bucaramanga salían de la ciudad de Bucaramanga y tenían que pasar por el Socorro. Y de ahí tuvimos que visitar en ese momento, ese fin de semana, teníamos que visitar Vélez, está también Bolívar, Landázuri, Cimitarra. Al pasar por Cimitarra, pues era necesario ingresar, digamos, el ingreso al corregimiento de la India es por Cimitarra. Voy a hacer aquí un paréntesis porque por estos días pues nos duele, o pues, en lo personal me duele todo lo que sucede en nuestro departamento. Bueno, hago esta nota especial es porque es lamentable lo que está ocurriendo con la transversal del Carare, aquella vía que en el pasado o que se construyó con esa visión de conectar la vía 45 que arranca desde el municipio de Barbosa para conectarse transversalmente con la Ruta del Sol, que esta ruta atraviesa todo el departamento, la parte occidental del departamento de Santander. No, la transversal del Carare lo que hace es precisamente conectar la 45, la vía 45, la vía nacional, con la Ruta del Sol. Pero lamentablemente por estos días, pues hay un tramo bastante grande que desapareció. Su deterioro realmente interrumpe o interrumpió el comercio y por supuesto el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales. Pero yo quiero hacer la siguiente reflexión. Antes de construir una vía, sea la que sea, siempre hay unos estudios previos. Entonces,
Me gustó que me estás escuchando. ¿Dónde están esos estudios previos sobre el trazado de esa vía? Yo imagino que el veredicto fue unánime. Ese sector presenta una fuerte falla geológica y sin embargo construyeron la vía. Es lo que imagino, es lo que supongo, pero sí valdría la pena analizar e investigar. No lo haré yo. Yo simplemente hago esta reflexión, porque realmente es muy frustrante que son muchos los años, ya los santanderianos hemos perdido hasta la cuenta, y no es la única vía de nuestro departamento que tiene esos problemas tan graves por causa de fallas geológicas. No comprendo por qué se sigue construyendo vías. No sé, es mi humilde opinión. Pero los que saben sobre el tema, pues espero que algún día den alguna explicación razonable para evitar estos desastres. Cierro paréntesis y continúo con mi relato. Bueno, para mi sorpresa, cuando llegamos al corregimiento de la India, pues en lo personal, la sorpresa es que es una comunidad afrodescendiente. Y entonces me hice una pregunta en ese momento. ¿Qué hace una comunidad afro aquí en Santander? Ahí surgió esa inquietud y obviamente por respeto pues no podía como ingresar, oiga, ¿ustedes qué hacen aquí? No, esto todo tiene una historia y bueno, vamos paso por paso en este episodio, cuya comunidad es maravillosa realmente, pero vamos paso a paso porque es admirable. En su momento, para mí sí fue sorprendente encontrar toda una comunidad afro. Fuimos allí muy bien recibidos por todas las personas, allí muy amables, pero una amabilidad increíble, sonrisas, palabras cálidas, una hospitalidad que resalta mucho la nobleza de la comunidad. Eso realmente fue como ese primer momento y me dio mucho gusto estar allí. Luego de un largo recorrido por el corregimiento, donde hay infinidad de necesidades, no sé en la actualidad, pero en el año 2018 que había muchas necesidades en el sentido de que sus calles pues destapadas, o sea, no hay cemento, todo es el tema del acueducto, los servicios públicos pues son muy precarios. En la época del 2018, ¿no? No sé en la actualidad ahora cómo estará, pero espero que hayan mejorado. Después de hacer ese recorrido por el corregimiento, por conocer un poco acerca de la comunidad, su economía, llegamos a una casa donde había unas mujeres muy queridas y estaban preparando el plato típico de la región. El aroma es, bueno, hay que resaltar que allí el plato típico es el tema del pescado, ¿no? El pescado que lo sacan ahí del río Carare, pues lo preparan de diferentes formas y sabores. Y bueno, en ese momento a nosotros nos prepararon pues un pescado frito, con coco rallado, con hierbas aromáticas, con un consomé a base de pescado. Y bueno, esto compartir como los datos curiosos de cómo se prepara el plato. Mientras tanto, pues yo iba observando cómo cada uno iba compartiendo sus saberes, los chistes que venían, los comentarios, en fin, solo de recordar ese momento. Ya se me hace agua la boca porque viene a mi imagen cómo está ese pescado frito, bien condimentado, muy rico, muy rico. O sea, para que se esmeraron mucho y tomamos registros fotográficos y las entrevistas y en fin. La gastronomía resalta mucho el tema del pescado y allí aparecen diferentes tipos de pescado. Lo importante aquí es que el río Carare esto obviamente va acompañado por el cultivo de legumbres, de hortalizas que se cultivan allí. Prácticamente el río Carare, como les mencionaba, pues es la fuente de provisión. En su gastronomía, que esto viene de saberes del departamento del Chocó, esa travesía huyendo de la violencia, de las cosas que hoy en día no ha cambiado mucho el departamento del Chocó. Muchas familias se refugiaron en este territorio llamado la India. Entonces, conocer un poco acerca de la gastronomía representa una expresión de resistencia, una expresión sobre su identidad cultural y obviamente un amor por la vida. Eso se transmite a través de la comida. Y bueno, como parte del trabajo de investigación que se llevó a cabo, mi misión era pues realizar las entrevistas y había una pregunta en particular.
cuéntanos acerca de la historia del corregimiento. Y es ahí, en ese preciso momento, lo que escuché fue el relato de una comunidad que había soportado la guerra. Contaron acerca de su desplazamiento, contaron acerca de cómo el gobierno en su momento los tenía totalmente abandonados, pero que ellos se mantenían en pie y aferrados a la esperanza. Contaron la historia acerca de cómo lograron ese proceso de paz. Para mí fue muy impactante. Y de eso es lo que voy a tratar en este episodio. Entonces, para poder entender un poco este proceso, es importante resaltar en dónde está ubicado el corregimiento de la India. Este corregimiento pertenece al municipio de Landázuri, en el sur del departamento de Santander, y constituye un ejemplo emblemático de resistencia civil. Es una reconstrucción comunitaria y su historia, aunque marcada por el dolor, por la violencia y la pérdida, han trascendido los límites de su geografía para convertirse en un símbolo de reconciliación y de construcción de paz desde la comunidad campesina. La historia de este poblamiento del corregimiento está ubicado en lo que hoy se llama la cuenca del río Carare. Un poco de historia es que por el río Carare, el señor Gonzalo Jiménez de Quesada cogieron ese río y por eso fue que llegaron a Vélez, pero bueno, esa es otra historia. Pero el río Carare es tan importante, grupo indígena, los Carare, que más adelante espero yo encontrar información sobre este grupo indígena porque realmente es muy poca la información, pero hay que seguir buscando. Bueno, este río Carare revela un entramado migratorio de construcción de comunidades y de resistencia. Y de acuerdo a los testimonios de los líderes locales, de las personas que nos estuvieron acompañando, muchos de los primeros habitantes llegaron desde el departamento del Chocó. Esto estamos hablando de las décadas de los años 60 y 70. Esas comunidades fueron atraídos pensando en ese territorio que les habían manifestado que era tierras de abundancia, muy buenas para el cultivo y obviamente el río es muy importante como medio de subsistencia y también como medio de transporte. Hay un personaje que resaltan mucho y es que uno de los pioneros de este desplazamiento se llama Ramón Vicente Córdoba Bejarano, quien relata que llegó en 1960 a la edad de 26 años desde un lugar que se llama Samurindó en el Chocó en búsqueda de independencia económica. Uno siempre ha conocido la historia de la población, siempre ha querido ser independiente. La dificultad del transporte fluvial por el río Carare. También habla acerca de cómo las canoas hace uso del río y el tema del manejo de los rápidos que tiene este río. Dibujan el panorama de un poblamiento difícil, se hizo con mucho esfuerzo. Me llevó a ese relato que cuenta Gabriel García Márquez con su obra de Cien años de soledad, donde hay una comunidad que quiere buscar como un nuevo sitio, buenas oportunidades, donde cultivar, donde ver crecer a sus hijos en un territorio en paz. Relevante este corregimiento, porque llegaron a la tierra prometida, tal cual. Entonces, esta tierra es muy buena, el río suministra lo que necesita la comunidad y por supuesto la agricultura. Estos se convirtieron en un eje económico y de subsistencia para esta comunidad. Entonces, esto ayuda a cultivar las legumbres, las hortalizas, sirve para pescar, habitar muy cerca del río. De alguna manera se asemejaba a lo que estaba en el Chocó, pero como nuevamente resalto, llegaron a la tierra prometida en Santander. La comunidad avanzó desde 1960 hasta 1990, tuvo su proceso de acomodación, su proceso de crecimiento, pero también a lidiar con la violencia del momento. Esto es una cosa que lo tomo en cuenta. Es una población bien interesante por todo lo que ha pasado, pero vamos paso a paso. Su poblamiento es testimonio de que la diáspora interna afrocolombiana
encontró en la cuenca del Carare una nueva casa, una nueva manera de decir, aquí estamos y aquí nos quedamos. Y ahora pasemos un poco sobre ese momento en que ocurrió el conflicto. Recordemos que en los años 80, 70, 80, la violencia en el territorio, bueno, eso no ha cambiado mucho, pero es que en los años 80 sí fue muy marcado por el tema del narcotráfico. En Colombia, lo que fue los años 70 y 80, Colombia entera atravesó por uno de los periodos más complejos de su historia contemporánea, donde las tensiones sociales acumuladas durante años de desigualdad, ausencia estatal y concentración de la tierra se tradujo en la expansión del conflicto armado interno. Un fenómeno que alcanzó en especial crudeza en las zonas rurales del país. Y ese escenario también lo marca la región a la que llamamos el Magdalena Medio Santanderiano. En esta región se convirtió en un territorio estratégico y disputado por su ubicación geográfica, por sus recursos hídricos, por su fertilidad agrícola. Atrajeron la presencia de distintos actores armados que buscaban el control político, económico y militar de la región. Es así como en la década de los 70 fue testigo la consolidación de grupos guerrilleros como el ELN y las FARC en las selvas del Carare y del Opón, mientras el Estado, con limitada presencia institucional, respondía con una estrategia militar que muchas veces terminó afectando a la población civil. En medio de la pobreza, la falta de vías, de educación y de servicios básicos, los campesinos se vieron atrapados entre las amenazas cruzadas de los distintos bandos. Las comunidades rurales dedicadas a la pesca, a la agricultura y a la ganadería de subsistencia comenzaron a sufrir desplazamientos forzados, persecuciones y asesinatos selectivos. Es así como en los años 80 el panorama se agudizó con la aparición de los paramilitares y los narcotraficantes, que también encontraron en este territorio del Magdalena Medio como un corredor clave para el transporte de armas y de drogas. Por supuesto, los campesinos del Valle del Río Carare, entre ellos están los habitantes del corregimiento de la India, quedaron en el medio de una guerra que no era suya, pero que los obligaba a decidir entre callar, huir o morir. Fue precisamente en medio de ese clima de miedo, de desolación, cuando surgió el valor colectivo de una comunidad que decidió oponerse a la violencia y construir desde su propio territorio una alternativa de vida y de paz. Aquí nos encontramos en medio de una comunidad que toma la decisión de buscar solución de paz en su territorio, sin la ayuda de nadie, que es lo más triste. Ellos solitos, líderes que pensaron en su momento y dijeron, ya no más, vamos a construir una solución. Y es así como surge la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, integrada por hombres y mujeres que decidieron romper con la lógica de la guerra y apostar por un modelo de convivencia basado en el diálogo, basado en el fortalecimiento de la educación y en el trabajo colectivo. Esta asociación se convirtió en una voz representativa de las comunidades que se negaron a seguir alimentando el conflicto. El corregimiento de la India, por su ubicación ribereña y por su vocación agrícola, fue uno de los epicentros donde esa utopía de paz empezó a materializarse. Pero bueno, ¿cómo nace una asociación? Porque eso no es de la noche a la mañana. Esto fue alrededor de 1987, tras una serie de reuniones en el corregimiento de la India con los líderes llamados José Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas.
junto con otros campesinos, comenzaron a organizarse, inspirados por el valor moral de proteger la vida. Fundaron esta asociación como un espacio para defender sus derechos, para recuperar la dignidad de la región y, por sobre todo, establecer un pacto de no agresión entre las comunidades y los actores armados. Su lema era muy sencillo: no más muertos en el Carare. Con esta asociación se construyó su proceso sin el apoyo del Estado. Su estrategia fue el diálogo directo con todos los actores del conflicto y con una valentía admirable. Los campesinos se reunieron con los comandantes de las tropas y con los frentes insurgentes para pedirles una sola cosa: que los dejaran vivir en paz, que los dejaran trabajar en su tierra. Esta decisión, cargada de sentido ético, demostró que la palabra y la organización podían más que las balas. Junto a esta iniciativa de diálogo, la asociación impulsó proyectos comunitarios que fortalecieron la cohesión social. Y estos proyectos empezaron a crear esas escuelas rurales, hacer las huertas comunitarias, programas de alfabetización, fortalecer las redes de comercio local. Y aquí surge algo bien interesante y es un modelo de autogestión. Este modelo de autogestión fomentaba la esperanza y pronto otras comunidades campesinas comenzaron a mirar al Carare como un ejemplo. El fortalecimiento de la educación, el fortalecimiento y la importancia de la cooperación y el trabajo compartido se convirtieron en pilares de su resistencia pacífica. Y bueno, cuando estuve revisando, llegué a ese título que llama un modelo de autogestión. Pues como investigadora empecé a consultar en otros documentos qué es esto de la autogestión comunitaria. Y esto puede definirse como un proceso en el cual una comunidad asume el liderazgo para planear, para organizar, para ejecutar, para evaluar y sostener sus propias iniciativas sociales, económicas y culturales. Y ahí realmente fue interesante ver el proceso, porque una cosa es encontrarlo en los libros, pero y ver de pronto las noticias, porque noticias hay por doquier, pero hablar con estas personas de cómo lo hicieron. Fueron reuniones donde se pensaba cómo era ese ideal para lograr una muy buena comunidad. Y eso lo hace interesante. Por eso la autogestión comunitaria es un tema que valdría la pena empezar a revisar y de alguna manera cómo contribuir en el mejoramiento de nuestras comunidades rurales que necesitan muchas cosas. Eso será en otro tema, pero sigamos aquí. Bueno, esta autogestión comunitaria es una muy buena forma de empoderamiento colectivo que promueve la corresponsabilidad, la participación democrática y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Por eso el Carare, o por eso aquí este corregimiento, este territorio del Carare es un modelo a seguir, como una respuesta a una realidad. Por eso los años 80, cuando reinaba el miedo, la desconfianza, pues aquí realmente esta comunidad entendió que la única manera de sobrevivir era trabajando en comunidad. Y es así como en 1987, pues surgió esta asociación solidaria, diálogos de justicia social y trabajo cooperativo. Es empezar a construir un tejido social. En lugar de esperar soluciones externas, que eso nunca va a llegar, la comunidad decidió gestionar sus propios recursos, tanto humanos como naturales. Se organizaron comités, eligieron a sus representantes, empezaron a diseñar estrategias para resolver los problemas cotidianos, un problema a la vez. Con esta acción comunitaria, pues prácticamente estamos hablando de cómo establecer un acuerdo de paz local con los actores armados, pidiendo siempre el respeto por la vida civil y la libertad para trabajar la tierra como lo primordial en este acuerdo de paz. Y bueno, con el paso del tiempo, esta asociación
amplió su labor hacia la educación y hacia la economía solidaria. Mire que planeando, organizando y ejecutando paso a paso este proceso de o este modelo de autogestión llamó la atención como el gobierno nacional y las instituciones internacionales. Después de que hay ese proceso de organización y de ejecución por partes, porque eso no es que de un día para otro es que todo ya está organizado, no, se plantean unos objetivos, unas metas claras con fechas claras también para poder hacer seguimiento del avance en pro de la comunidad. Yo sé que desde el 2016 se está hablando sobre ese acuerdo de paz, pero realmente cómo se construye un acuerdo de paz. Entonces consulté. Un acuerdo de paz no solamente es un documento firmado, es el resultado de un proceso social, de un proceso político, de un proceso que requiere escuchar todas las partes, de comprender y de reconciliar. Implica reconocer las causas profundas del conflicto, la desigualdad, la exclusión, el abandono del Estado, la falta de oportunidades, buscar caminos conjuntos para transformar esas realidades. Así es como se construye un acuerdo de paz. Esto no es de la noche a la mañana. En Colombia, este proceso ha tenido múltiples expresiones, pero hay dos. Está el acuerdo de paz organizado por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y el otro acuerdo de paz, el que fue firmado en el 2016. Y aquí ilustran cómo la paz puede construirse desde diferentes escenarios y escalas, una desde la comunidad rural y otra desde la institucionalidad nacional. Volvemos nuevamente al tema del Carare y es que este proceso, construcción face to face, es decir, la comunidad se sentó, los líderes se sentaron y empezaron a construir su propio diálogo de paz. Lo hicieron con un método en un proceso democrático, empezaron a reunirse, empezaron a organizarse y al mismo tiempo a convocar a cada uno de los comandantes de los diferentes actores del conflicto, solo para pedir lo siguiente: déjenos vivir y trabajar en paz. A través de este conflicto armado que viene desde hace tanto tiempo, las mujeres son las que más llevan del bulto, por decirlo de una manera, porque son las que más sufren, porque tienen que lidiar con que ya no tienen a sus parejas, porque les han matado a sus hijos y tienen que continuar con su vida, sacar adelante su terruño. Un acuerdo de paz debe ser sostenido por la confianza, por el respeto mutuo, para abrir espacios hacia la educación, para la producción agrícola y para la sana convivencia. Es a través del ejemplo, es a través del diálogo. Escuchar los diferentes puntos de vista permiten conocer la realidad o la perspectiva de cada uno de los integrantes de la comunidad. Y bueno, esto estamos hablando de los años 89, 87, que fueron al 90, 3 años arduos donde se llegó a un acuerdo de paz. Y el siguiente acuerdo de paz, pues es el Acuerdo de La Habana, desde el 2016 que se firmó. Estamos en el 2025 y aún no se ha ejecutado este acuerdo de paz. Bien, en ambos casos, pues hubo negociación, hubo reconocimiento del uno y del otro, contar la verdad, que es lo más difícil, hubo compromisos concretos y bueno, cada punto, cada momento, cada cosa tiene su tiempo y estos acuerdos de paz son muy importantes. Ahora bien, nosotros como colombianos, como santanderianos, tenemos la responsabilidad de conocer esos documentos, leerlos minuciosamente y al mismo tiempo cómo desde el terruño podemos contribuir
para que ese acuerdo de paz se cumpla. Esa es una tarea que no hemos hecho y que valdría la pena hacerlo. La paz es en últimas un camino que debe recorrerse cada día a través del diálogo, a través del escuchar los diferentes puntos de vista, a empatizar, a fortalecer la esperanza, que alimentarla todos los santos días. Bueno, a eso le agregaría el tema de honrar la palabra, hacer cumplir la palabra. A través del ejemplo, educamos a las personas que están en nuestro entorno a trabajar mancomunadamente. La paz deja de ser un sueño para convertirse en un estilo de vida. Miremos un poco acerca de todo este proceso que empezó a visibilizarse en las instancias del orden internacional y esto llamó la atención de diferentes periodistas. Entre ellas está una reportera, se llama Silvia O'Hanguren, y la periodista colombiana que se llama María Jimena Duzán. Ellas visitaron la región para documentar la experiencia del Carare. Sus reportajes difundieron la historia de esta comunidad que en medio del abandono estatal había logrado lo imposible, convivir en paz en un territorio de guerra. Increíble, ¿no? Pues esas historias llegó a la sede de Estocolmo, Suecia, pues en esa época de 1990, estamos hablando de un diciembre de 1990, el corregimiento de la India es reconocido a través del Premio Nobel Alternativo de Paz. En este caso, como es una organización, la asociación es una organización que ofrece soluciones valientes y ejemplares a los desafíos más urgentes de la humanidad, convirtiéndose en la primera organización campesina latinoamericana en recibirlo. Recalco, fue en 1990 y yo me enteré en el año 2018. Y ahora usted que me está escuchando, usted se acaba de enterar que tenemos un premio Nobel alternativo de paz en nuestro territorio. Debería declararse un día departamental solo para hacer esa celebración. No todas las comunidades tienen este premio tan memorable. Y bueno, el jurado calificador de los premios Nobel pues destacó esta proeza porque es un ejemplo de coraje moral y de resistencia no violenta frente a la guerra, así como su capacidad para construir un modelo de autogobierno comunitario. Fundadores de la asociación se resalta mucho a José Vargas, a Saúl Castañeda y a Miguel Ángel Barajas. Sin embargo, esas tres personas fueron asesinados en el mes de febrero de 1990. Por supuesto, este premio fue recibido por su comunidad como un homenaje póstumo a su entrega a la dignidad del campesinado colombiano. Desde el corregimiento de la India, en ese momento, cuando recibieron el premio, las campanas repicaron, primero con tristeza, pero segundo con orgullo, porque el mundo entero reconocía la grandeza de esta comunidad que había aprendido a perdonar. Este premio Nobel alternativo de paz no solo visibilizó a esta asociación, sino que conlleva a que se fortalezca aún más este tejido social. Esta comunidad demostró que cuando se organiza, cuando la educación es importante, el trabajo comunitario y el diálogo, realmente se puede lograr la paz. Viene una tercera pregunta cuando estuve consultando el tema del Premio Nobel Alternativo de Paz, pues viene la pregunta del millón y es, ¿qué recibe la comunidad o qué hay detrás de este premio? Porque no es simplemente una estatuilla o un diploma o la foto, sino que hay detrás de este premio. Se visibiliza la participación colectiva,
hay una formación local donde los campesinos asumieron los roles de maestros, de mediadores, de representantes, de fortalecer la educación y de una comunicación interna. Mire que hay una formación local entre la comunidad. También se visibiliza a las mujeres y jóvenes. Su participación fue esencial en esas tareas de sostenimiento, del cultivo, de la educación, de transmitir el mensaje de no más violencia. También hay otro recurso que se visibiliza los hechos sociales y culturales, porque la confianza, la solidaridad es un capital social generado por sus habitantes. En ellos se establecieron estos acuerdos internos donde prevalece el respeto y la cooperación. También se visibiliza la organización comunitaria, la memoria colectiva, se fomenta la cultura del diálogo, que por eso es tan importante aprender a escuchar para poder tomar decisión en consenso. Se visibiliza también los recursos naturales y territoriales, ¿no? Se visibiliza aquí, se resalta la importancia del río Carare como fuente de alimento, como fuente de transporte, como fuente de defensa ambiental por parte de esta comunidad que lo defiende a capa y espada. También se visibiliza la tierra fértil, donde pues se da el tema de la agricultura, la pesca, la ganadería, para garantizar una autonomía alimentaria y económica. Estas asambleas comunitarias se visibiliza la importancia de la educación a través de talleres de alfabetización, escuelas autogestionadas, una escuela de formación en resolución pacífica de conflictos, también de difusión internacional donde diferentes periodistas, también estuvo incluso la BBC de Londres, quien estuvo muy pendiente de todo ese desarrollo. Entonces visibiliza otras instituciones donde hay organizaciones de derechos humanos que quienes brindaron acompañamiento. También sirvió para que muchas universidades y observadores extranjeros se desplazaran hasta este corregimiento y empezar a apoyar a través de diferentes trabajos de investigación, aprendizaje sobre este modelo de autogestión rural y obviamente este aprendizaje y la construcción de paz. También recibieron ayuda para tener como lo básico. Esto inspiró a que otros movimientos campesinos también empezaran a organizarse. También se obtuvo ese gran reconocimiento en 1995 a través de la Organización de las Naciones Unidas. Recibieron también un premio que se llama Nosotros el Pueblo, donde se reafirmó su valor como experiencia única de autogestión comunitaria. Ya estamos llegando al final de este episodio. Por eso es que hago este llamado a la atención a nuestros santanderianos, porque tenemos un premio Nobel y nadie nos lo había contado. Si ustedes quieren investigar, háganlo. Si quieren ir a visitar y apoyar la causa, apoyar económicamente, pues eso vale la pena, ayudar, conocer. Es una comunidad que lo ha dado todo por la paz. Es una muy bonita convivencia. Ya para finalizar, pues he elaborado como tres grandes conclusiones, ¿no? Quería hacerlo como un corto este episodio, pero creo que el mensaje es único. Tenemos una comunidad santanderiana que le apostó a la paz con un acuerdo de paz memorable. Un acuerdo de paz se visibilizó en el ámbito internacional, que fueron merecedores de un premio Nobel alternativo de paz, como una primera gran conclusión. Segundo, lo más relevante de esta comunidad es la autogestión. Es un camino hacia la dignidad. Esta asociación de trabajadores campesinos del Carare es un liderazgo, es una comunidad que se reunió, se organizó, ejecutó y día a día fomentan la paz. Es un ejemplo a seguir. Aprendieron a reconstruir ese tejido social, organizaron su economía, la educación. Por eso es la razón de ser de este proyecto educativo. Esta comunidad sigue siendo una lección viva sobre cómo la unión y la cooperación
puede sustituir la violencia y la indiferencia. Pues bien, de esta manera culmino este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Este tema de la paz no se hereda, se construye cada día con respeto, con valentía y con esperanza.